Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV, al alcance del mundo? Es un placer saludarles. Mi nombre es Ervin Bazán, dándole la bienvenida a este encuentro diario con las informaciones en esta última semana de octubre. Bienvenidos. Lunes 27 de octubre. Ayer concluyeron oficialmente las votaciones para las elecciones generales en el país. Más de 10.000 votantes repitieron los comicios en 2 departamentos. En Santa Cruz se votó en 44 de las 49 mesas electorales que el domingo 12 de octubre presentaron problemas. En 5 recintos cruceños no se realizó la votación por la falta de jurados. Y en Oruro hubo ausentismo en las 4 mesas designadas, donde apenas asistieron unas 120 personas de un total de 868 inscritos. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Marco Ayala, anunció que el miércoles se darán a conocer los resultados finales del cómputo de las elecciones generales. Las lluvias del fin de semana lograron aliviar la sequía en el Chaco, pero la emergencia continúa en el departamento cruceño. La Gobernación de Santa Cruz aumentó la dotación de agua potable para el consumo de las familias y sus animales, además que desplaza brigadas médicas para asistir a los afectados y a partir del miércoles alista el envío de camiones con alimentos para más de 30.000 familias, principalmente del Chaco cruceño. Según el informe oficial, hay más de 20.000 hectáreas afectadas en esa zona, de las cuales un 95% corresponde a maíz y un 5% de frijol, que no significan mayores pérdidas y que serán repuestas por la gobernación en los próximos días, según este informe. El Estado boliviano realiza el 60% de las obras en construcción. Según indica la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, de los 3.200 millones de dólares que representa esta actividad a nivel nacional, 1.800 millones de dólares corresponden a infraestructura del sector público. Las construcciones más importantes de Bolivia se centran en la ciudad de Santa Cruz y actualmente la demanda se ha sobrepasado la oferta de las diferentes industrias y no se alcanza a cubrir las necesidades del mercado. La Cámara Departamental de la Construcción de Santa Cruz, Cadecocruz, planteó que a largo plazo se debe instalar otras fábricas de cemento para que acompañen el crecimiento del sector de la construcción cruceña. El comercio hormiga desde Salvador Massa, Argentina, a San José de Pocitos, Bolivia, se multiplica por las fiestas de fin de año. Se indica que la baja del peso argentino y la fiesta de fin de año provocan que los bagalleros internen cada vez más mercancías desde el vecino país. La mayor parte de los productos terminan en los mercados de Santa Cruz y Cochabamba, donde se venden hasta por el doble de su costo. La Aduana Nacional de Bolivia y los militares decidieron movilizarse frente a esta situación y reforzar el plan trivarietal con el Plan Cerrojo 2, tomando las vías internacionales de Santa Cruz, Paraguay y Santa Cruz, Argentina. La Paz es el departamento que registra el mayor número de procesos disciplinarios abiertos en contra de la actuación de fiscales, con el 58.5% de los casos que en cifras absolutas representan 496 de los 848 casos denunciados en el país. Similar comportamiento se presenta en el caso de las autoridades del Ministerio Público que fueron destituidos, ya que alcanza el 70% de los 20 retirados en lo que va del año. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, explicó que esto se debe a que en La Paz hay mayor cantidad de fiscales con relación a las demás regiones del país. También porque es el distrito con mayor número de procesos y también por la cantidad de población que en este caso se suma a las ciudades de La Paz y El Alto. Se siguen sumando los candidatos para las elecciones de alcaldías y gobernaciones en el país. En La Paz, el ex mayor de la policía, David Vargas, anunció que postulará a la gobernación acompañado de agrupación ciudadana o en alianza con un partido político vigente. Mientras tanto, aguarda la aprobación del Tribunal Supremo Electoral para que su agrupación ciudadana Bolivia Libre y Soberana tenga su personería jurídica, según declaró a la agencia de noticias Fides. En tanto, en Santa Cruz, el senador Germán Antelo también irá para la gobernación de Santa Cruz con su agrupación Nuevo Poder Ciudadano. Revisamos ahora las principales cotizaciones económicas.
El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra una variante de su cotización y se ubica hoy con 8 bolivianos 69 centavos. 8 bolivianos 69 centavos. El yen mantiene su cotización tradicional en 0.06 bolivianos. Revisamos ahora lo principal del acontecer deportivo. Se jugaron partidos de la 13ª fecha de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano con estos resultados. En La Paz, Strongers venció a San José de Oruro por 1-0, gol convertido por Pablo Escobar mediante un tiro penal. En otro partido jugado en Cochabamba, Wilstermann derrotó a Universitario de Sucre por 2-1. Este triunfo de Wilstermann lo mantiene en la punta junto a Oriente Petrolero con 24 puntos. Y en Potosí jugaron Real Potosí Sport Boys de Warnes. Fue una victoria de los potosinos por 1-0. Y en Cobija, Oriente Petrolero dio la sorpresa al ganarle a Universitario de Cobija por 1-0. Victoria que lo mantiene en la punta del torneo liguero junto a Wilstermann, reiteramos, con 24 puntos. Se completa la fecha liguera con el partido entre Petrolero de Yacuiba y Blooming de Santa Cruz, partido a jugarse en Yacuiba. Una vez más, Eduardo Happy Peredo logró demostrar por qué es el mejor piloto del país a nivel nacional, ganando su 6º título nacional en la última fecha del campeonato de la Federación Boliviana de Automovilismo, dominando y venciendo el Rally Sagrado. Durante los 2 días de competencia que se llevó a cabo en territorio paceño, Peredo superó 10 pruebas especiales, lo cual le dio como resultado ser el ganador absoluto de la competencia. Al asegurarse esta conquista, el cruceño logró superar al piloto retirado Armin Franulik, que llegó a obtener 5 títulos nacionales. Hoy se ha cumplido un sueño que tenía desde que comencé a correr, que era conseguir el sexta campeonato, sostuvo el experimentado piloto de la clase 3 Codasur. Peredo cierra este año con el bicampeonato sudamericano y con el Gran Premio Integración del Oriente. Comienzan los Juegos Estudiantiles en Santa Cruz, acompañado de las altas temperaturas registradas en Santa Cruz con 34 grados centígrados. Ayer se dio inicio a los 5º Juegos Estudiantiles Plurinacionales Evo Morales, con 6 de las 11 disciplinas en total. Ya está en marcha la competencia nacional, donde participan cerca de 4.000 deportistas de los 9 departamentos del país. Amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo, es un placer presentarles las informaciones de cada jornada. Volvemos en cualquier momento para actualizar estas y otras noticias. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.